mí me resulta muy difícil presentar, digamos, el libro de Ronald Dworkin, ¿no? Es decir, digamos que no es como cuando uno presenta un libro de un colega, o que la distancia entre el presentador y el presentado puede ser una cosa un poco más razonable, pero claro, presentar un libro de un tipo como Ronald Dworkin, que es, no sé, digamos, de los 10 filósofos del derecho más importantes del siglo XX, Edgardo, mira con cara rara, ¿no? Que estoy describiendo, estoy valorando. Sé que eres un positivista inclusivo. Pero vamos, o sea, que la distancia entre Ronald Dworkin y esta figura es tan grande que me resulta difícil. Por lo cual yo creo que un poco lo que podríamos intentar hacer es ¿en qué medida puede servirnos Dworkin hoy? Bueno, Dworkin se murió hace 2 años. Hace 2 años, realmente. Pero ¿en qué medida su pensamiento puede servirnos en una situación como la actual, ¿no? Dado que, efectivamente, es decir, luego, desde el punto de vista teórico, mis postulados y un poco mis herramientas metodológicas y conceptuales son completamente diferentes a las de Dworkin. Antes de seguir, sí me gustaría decir una cosa y decirlo un poco en clave de la editorial. A ver cómo lo digo, porque no quiero plantearlo como crítica, sino como reconocimiento del trabajo. El libro tiene errores de traducción en la terminología jurídica. ¿Te has dado cuenta? Claro, no es que sean errores achacables al traductor, creo que no. Es decir, creo que el traductor no es un traductor especialista en... No es un jurista. Claro, no es un jurista, no es un filósofo político, sino que es un traductor profesional. Y eso se nota. Se nota a la hora de enfrentarnos con el texto. No lo quiero plantear como crítica, sino como reconocimiento a los traductores jurídicos. Es decir, normalmente cuando uno empieza la carrera académica, pues una forma de ganar algo de dinero, poco, y de hacer algún mérito en el currículum es traducir libros. No es una tarea que no me estoy refiriendo a un traductor profesional, sino a un traductor jurídico. Es una carrera que está, algo que está mal remunerado, fatal reconocido, la posibilidad de cometer errores es tan grande que muchos, yo por ejemplo nunca me he atrevido a traducir, me da mucho miedo. Pero sí quiero reconocerlo porque cuando los libros especializados los traducen traductores generalistas, pues se producen estos errores, ¿no? Bueno, y les decía que a mí me resulta difícil hablar de este libro que vaya por delante del elogio. Es un libro fascinante, o sea, realmente es increíble, ¿no? Es la obra de una vida y se ve, claro, de una vida muy culta y de un tipo que es que los ejemplos son de música, son de poesía, literatura rusa, historia, bueno, un poco historia occidental, pero realmente, claro, es fascinante el libro y sorprende un poco, no es un libro de un filósofo del derecho al uso, ¿no? Además está escrito de corrido, las notas, se pueden no leer las notas, lo cual es una ventaja en muchos casos. O sea, es un libro fascinante, como que me parece un libro realmente muy importante y sí quiero felicitar al fondo por el acierto de haberlo traducido. Pero yo os decía, bueno, mis postulados teóricos son los contrarios a los de Dworkin. Yo a Dworkin le conocí. ¿Tú le conociste personalmente? No. Yo en una charla que dio a Carlos III y estaba viéndolo porque me firmó el libro de los derechos en serie el 30 de noviembre del 92. El tipo vino a dar una charla a Carlos III, una universidad que estaba empezando tal, y me pareció fascinante, o sea, me pareció un tipo fascinante. Una especie de pop star en filósofo del derecho, ¿no? Yo creo que yo no lo entendí, que la mayoría de los que estábamos ahí presentes no éramos capaces de entender. No por el idioma, no solo por el idioma, sino que no éramos capaces de captar la profundidad del pensamiento, pues me pareció un tipo fascinante. Pero bueno, pero luego lo cierto es que mis herramientas metodológicas siempre han sido las contrarias a los de Dworkin. Yo me autocalifico como un autor positivista, mientras que Dworkin es un no positivista, dejémoslo ahí. Él nunca se ha reconocido y es naturalista, creo que más que nada por razones históricas, ¿no? Porque no asumía la tradición teológica, racionalista del naturalismo, pero en el fondo sus postulados son naturalistas. Estaba apuntando aquí las diferencias esta mañana. Dworkin es claramente un objetivista moral, yo soy un relativista o un escéptico, por tanto Dworkin es un objetivista también en materia de interpretación. Para él la interpretación es un mero acto de conocimiento, el intérprete lo único que tiene que hacer es captar la voluntad, la intención del sujeto, en este caso el legislador, que dicta las normas y debe plasmarla. Yo creo que yo soy un escéptico también en materia interpretativa, creo que la interpretación es siempre un acto de voluntad y que el intérprete, en este caso jurídico,
vista configura la norma a partir de su voluntad. Y Dworkin piensa que hay siempre una única respuesta correcta para cada caso que se plantee jurídicamente y políticamente, y yo creo que no, yo creo que hay realmente una discrecionalidad judicial. En los últimos, en las grandes decisiones, digamos, los jueces, especialmente el juez constitucional, tiene un amplio margen de discrecionalidad, ¿no? Con lo cual, bueno, a partir de ahí, bueno, pues se me hace todavía más difícil hablar del libro de Dworkin, ¿no? Y luego, pero claro, luego, digamos que desde el punto de vista político, y ahí sería una crítica quizá más práctica, más que la cuestión meramente teórica, claro, el problema es que esa unidad de valor que él construye, ¿no? ese perfecto entramado a partir de los valores, la moralidad política, el derecho, es decir, la idea del erizo, que recoge muy bien, desde mi punto de vista no responde a la situación actual, en muchos casos. En muchos casos no responde, por ejemplo, no nos sirve de gran ayuda para entender la complejidad del mundo contemporáneo en las sociedades plurales en las que vivimos. Y esto se ve en algunas de sus... incluso se ve, por ejemplo, en algunos de sus ejemplos. Incluso en la propia terminología. En el fondo, Dworkin es un liberal al estilo estadounidense, no al estilo europeo, al estilo estadounidense. Es decir, él es un clintoniano, era un gran seguidor de Clinton, hasta el punto de que él pensaba que Clinton le iba a nombrar magistrado a la Corte Suprema. Luego no le nombró, pensaba que iba a nombrar magistrado a la Corte, pero él siempre ha sido un seguidor de las tesis políticas de Clinton, y en algunos puntos esa impronta liberal estadounidense no deja de estar presente, ¿no? Se ve en la propia terminología, ¿no? Aunque él es un tipo, por ejemplo, en materia impositiva, ¿no? En materia de impuestos es un tipo que tiene una firme creencia en el carácter progresivo de los impuestos, que deberían ser, etcétera, etcétera, pero la propia terminología a veces denota esta cosa también norteamericana muy antigobierno, ¿no? Yo tenía por aquí apuntado, dice, siempre que el gobierno, o sea, los impuestos son justos, siempre que lo que el gobierno nos saca pueda justificarse. Esta idea de nos saca denota una cierta carga inicial peyorativa, ¿no? Luego otra cosa donde se ve clara también, una manera que también se ve un poco entre líneas, es su clara posición pro-israelí en el conflicto de Oriente Medio, ¿no? Esto, lo cual, bueno, lo que hemos estudiado un poco el tema palestino, pues bueno, choca, ¿no? Aunque Dworkin también, por lo que se ha destacado en algunos artículos, es por una fuerte oposición a la doctrina Guantánamo, a Bush, etcétera, etcétera. Esto posiblemente Hernando cuente algo después, claramente ahí ha ejercido además ante la opinión pública en el New York Times, artículos importantes a ese respecto, pero se le ve claramente una vertiente pro-israelí importante, ¿no? Y esto a mí también me descuadra un poco, ¿no? Él pone un ejemplo, ¿no? de una joven que tiene que tomar una decisión. ¿Y qué decisión le hará más feliz en el futuro? ¿La de irse a un bufete neoyorquino a trabajar causas sociales y ganar dinero, pero trabajar causas sociales? ¿O le dice, irse a un kibutz israelí? ¿No? Como dejando entrever que la segunda idea es un kibutz Israel, bueno, en el fondo esto me va a hacer más feliz, porque bueno, voy a poder ayudar ahí más. Este tipo de cosas se van colando por el libro y van dejando un poco ese pozo satisfactorio para mí en algunos puntos, ¿no? Hay otra cosa que también es muy graciosa en el libro, ¿no? Cuando él habla del anarquismo jurídico, ¿no? De la tesis esta que sostienen algunos autores, de que no hay nunca motivo para obedecer el derecho. Él dice, bueno, estos autores que son anarquistas, o que dicen ser anarquistas, dice, aunque no tiran bombas ni llevan barba. Bueno, la visión de los anarquistas como... No sé si es una broma, en el fondo destila esta cosa... Bueno,